Mis padres me decían las obras cuando nació mi hermana, y me echaron de casa para hacerle lugar. Pero ahora me llaman con malas noticias, porque parece que el karma les devolvió todo. Desde chico siempre sentí que era una especie de decepción para ellos. Mi mamá y mi papá soñaban con tener una nena. Habían estado intentándolo durante años sin suerte. Hasta que llegué yo. Nunca disimularon su desilusión por el hecho de que fuera un varón. Llegué a escucharlos decir que era como un repuesto, y una vez incluso los oí llamarme las obras. De chico no entendía bien qué significaba, pero con el tiempo me pegó fuerte. Era evidente que solo fui el hijo que tuvieron mientras esperaban algo mejor. Mis padres siguieron intentando tener otro hijo. De hecho, era de lo único que hablaban en reuniones familiares o cuando venían amigos. Recuerdo que mucha gente les decía que debían estar agradecidos de al menos tener un hijo, pero mis padres los ignoraban y decían que, a menos que fuera una niña, no tenían hijos. Cuando tenía 15 años, finalmente tuvieron a mi hermana, la hija nacida de un milagro. Ella era todo lo que habían estado esperando. Pusieron todo en ella, su atención, su dinero y su tiempo. En el momento en que nació, prácticamente dejé de existir para mis padres. Es decir, sé que ya apenas existía en sus ojos, pero cuando llegó mi hermana, me volví literalmente invisible. Apenas tenían tiempo para mí y se aseguraban de que, todo lo relacionado conmigo, se manejara de una manera que les permitiera centrarse en mi hermana. Sabía que ella era su prioridad y lo acepté. Quiero decir, ¿qué más podía hacer? Cuando cumplí 18, quedó muy claro que ya no me querían en casa. En mi cumpleaños, mis padres me sentaron, no para alguna clase de celebración, sino para decirme que necesitaban más espacio en la casa y que tendría que mudarme. Aparentemente, pensaban que, al estar yo allí, estaba quitando recursos a mi hermana. Traté de explicarles que no tenía a dónde ir todavía y que solo necesitaba un par de meses para ahorrar y encontrar un lugar, pero a ellos no les importaba, ya habían cumplido legalmente. Dijeron que ya había tenido tiempo de sobra para prepararme y que debería poder arreglármelas bien solo. Así que, así de simple, me echaron. No tenía mucho, solo unas pocas bolsas de ropa y el dinero que pude reunir haciendo trabajos ocasionales durante la escuela. Terminé durmiendo en los sofás de amigos durante un tiempo y luego me mudé a un pequeño y destartalado apartamento. Esos primeros años fueron difíciles. Trabajé en todo tipo de empleos, desde turnos nocturnos en tiendas de conveniencia, hasta trabajos pesados en obras de construcción, solo para llegar a fin de mes. Nunca tuve un empleo estable y siempre estaba preocupado por pagar la renta o comprar comida. Y sí, hubo noches en que me fui sin comer, porque literalmente no me alcanzaba para comprar algo. No tuve contacto con mis padres en todo ese tiempo. Yo no los llamé y ellos tampoco me buscaron nunca. Ni siquiera enviaron un mensaje para las fiestas o cumpleaños. Supuse que ya tenían su familia perfecta y yo no era parte de ella. Sí, dolió, pero aprendí a hacer las paces con eso. Pasaron 9 años así. Con el tiempo logré armar una vida estable. Tenía un trabajo fijo, un lugar chiquito pero cómodo donde vivir y amigos que se habían vuelto mi verdadera familia. Hasta que, de repente, hace unos días, recibí una llamada de mis padres. Sinceramente pensé que algo les había pasado, así que atendí. Hacía años que no escuchaba sus voces, y sonaban algo alterados, para ser honesto. Me dijeron que necesitaban hablar conmigo sobre mi hermana. Con un dramatismo impresionante, me contaron que estaba atravesando un momento complicado y que ya no sabían qué hacer con ella. Me dejó helado. Tenía apenas 12 o 13 años. No entendía cómo podía estar todo tan mal tan pronto. Me explicaron que faltaba seguido a la escuela, se metía en peleas y hasta había tenido problemas serios. Al parecer ya estaba probando cosas que no debía, saliendo con gente peligrosa y metiéndose en situaciones totalmente fuera de control para alguien de su edad. Incluso me contaron que habían tenido que gastar una fortuna para sacarla de más de un lío. Intentaron meterla en diferentes programas y pagaron todas estas sesiones de consejería, pero nada realmente funcionó. Entiendo que los adolescentes pueden ser difíciles, pero me costaba imaginarme a una niña tan joven descontrolándose tanto. Parecía que todos esos años de mimarla finalmente les estaban pasando factura, pero no podía asimilar lo grave que se había vuelto la situación. Después de contarme todo esto, mis padres dijeron que necesitaban que los ayudara. Querían que volviera a sus vidas para apoyarlos tanto emocional como financieramente. Explicaron que cuidar de mi hermana les había pasado una factura enorme y que ya no podían más. Intentaron hacerme sentir culpable diciendo que yo seguía siendo su hijo y que la familia debía estar unida en los momentos difíciles.
Me sorprendió escuchar en lo que se había convertido mi hermana, pero escucharlos a ellos, ni siquiera pidiendo, sino exigiendo, que los ayudara me enfureció. ¿Dónde estaba esa familia unida cuando yo tenía 18 años y les rogaba que me dejaran quedarme? ¿Dónde estuvo la familia para mí en todos estos años? Me echaron sin pensarlo 2 veces, y ahora, solo porque las cosas les salieron mal, querían que viniera a salvar el día. Les dije que no estaba interesado en ayudarlos. Además, que no veía por qué debería involucrarme cuando yo no crié a mi hermana para ser una pesadilla. No se lo tomaron bien. Me dijeron que debería ayudar si quería seguir formando parte de esta familia. Después de escucharlos despotricar por un rato, simplemente colgué. Aún no han dejado de intentar contactarme. Mi mamá me mandó un mensaje pidiéndome si estaría dispuesto a escucharlos durante la cena este fin de semana. Así que esa es la presentación de mi familia. Sé que aquí todos tienen su propia experiencia con sus familias locas, por eso quise compartir y ver qué tienen para decir sobre la mía. Actualización 1. Quería dar una actualización porque las cosas definitivamente han avanzado desde mi última publicación. Además, vi muchas preguntas en los comentarios, así que intentaré aclarar algunas cosas primero. Quiero dejar claro que realmente no tengo sentimientos negativos hacia mi hermana. En realidad, no la conozco. Era un bebé cuando me fui y no he estado cerca desde entonces. Para mí, es solo una niña a la que nunca llegué a conocer y cualquier enojo o resentimiento que siento no está dirigido a ella. Estoy enojado con mis padres, por cómo me trataron y cómo me hicieron sentir que no importaba una vez que ella llegó. Ellos son los que me ignoraron, me echaron y ahora esperan que regrese para salvarlos. También vi algunas preguntas sobre cómo eran mis padres mientras crecía y si hubo abuso. Honestamente, es difícil hablar de eso, pero creo que es importante para que todos entiendan por qué me siento así. Mis padres no eran abiertamente abusivos, pero definitivamente dejaron claro que yo era más una decepción que otra cosa. Querían una niña con tantas ganas que lo hablaban abiertamente delante de mí. Recuerdo que decían cosas como, por fin vamos a tener una hija a la que podremos amar, y me trataban como si solo estuviera ahí mientras tanto. Después de que ella nació, era como si no pudieran esperar a que simplemente me fuera. Me veían como el extra que no necesitaban, lo que probablemente explica por qué me echaron en cuanto cumplí 18. De todos modos, espero que eso aclare las cosas. Ahora, aquí está la actualización real. Después de leer sus comentarios, decidí seguir algunos consejos y contactar a mis padres. Muchos de ustedes sugirieron que, si quería cerrar este capítulo o entender mejor lo que querían de mí, debería reunirme con ellos en un lugar neutral. Así que terminé preguntándoles a mis padres si estarían dispuestos a encontrarse en una cafetería en la ciudad. Aceptaron, y llegué con la mentalidad de que esto sería solo una charla, no yo involucrándome para arreglar nada. Todavía estaba bastante enojado, pero quería ver qué tenían que decir. Cuando llegué, pude ver de inmediato que no estaban en buen estado. Se veían cansados y mucho más mayores de lo que recordaba. Además, parecían realmente estresados. Al menos no perdieron tiempo y fueron directo al grano. Comenzaron a rogarme ayuda y me dieron más información de la que me habían dado la última vez que hablamos. Aparentemente, los problemas de mi hermana son peores de lo que pensé inicialmente. Más allá del uso de sustancias y los problemas legales, ha tenido que ir a múltiples programas de rehabilitación, todos los cuales han tenido que pagar de su propio bolsillo. Ha estado faltando a la escuela, escapándose y causando problemas con amigos que son una mala influencia. Mis padres dijeron que han intentado todo lo que podían para cambiar este comportamiento, pero nada ha funcionado. Resulta que han vendido muchas de sus cosas, incluida mi casa de la infancia, para cubrir estos gastos. Ahora viven en un pequeño apartamento y tienen dificultades para llegar a fin de mes debido a todos los costos que han asumido para salvar a mi hermana. Incluso hablaron de vender algunas cosas de valor familiares para juntar más dinero, lo cual creen que solo les durará unos meses más. Me di cuenta de que no buscaban perdón ni comprensión, estaban buscando una solución. Y para ellos, esa solución era yo. Necesitaban a alguien que asumiera la carga financiera de todas las decisiones que habían tomado a lo largo de los años. Escucharlos hablar solo me hizo sentir más enojado y molesto con ellos. Todavía no lo entendían. Todavía no entendían que me alejaron tanto que apenas los conocía ya. No entendían lo que significaba ser familia, y aún así insistían en que los tratara como tal. Los dejé terminar de hablar, pero les dije que no podía ayudarlos. Les expliqué que había trabajado duro para construir una vida por mi cuenta después de que me dejaron varado, y que no estaba en una posición, ni financiera ni emocional,
para apoyarlos. Les dije que no sentía ninguna obligación de arreglar el desastre que ellos mismos habían provocado. Ahí se desataron. Me acusaron de ser egoísta, de darle la espalda a mi familia y de no tener corazón por no ayudar a mi hermana. En ese momento me di cuenta de que nada había cambiado. Seguían intentando hacerme sentir culpable, como si les debiera algo. Me levanté de la silla y me fui. No había nada más que decir. Desde entonces no dejo de pensar en la situación, y en mi hermana, a quien prácticamente no conozco. Me duele por ella, pero también sé que no puedo salvarla. Es triste entender que, incluso después de tantos años, mis padres todavía no me ven como una persona con mi propia vida y mis propias batallas. Así que, al final, este sigue siendo su problema, no el mío. Actualización 2. Estoy de vuelta porque las cosas se han vuelto aún más locas desde mi última actualización, que fue hace solo una semana. Pensé que con decirles a mis padres que mis padres deben solucionar por sí mismos. Al final, fueron ellos los que lo causaron. Hacer suficiente y volvería a mi vida aburrida, pero no. Hace apenas unas horas recibí una llamada de mi hermana. Es la primera vez que escucho directamente de ella y me tomó completamente por sorpresa. Apenas la conozco, solo tengo vagos recuerdos de cuando era un bebé, justo antes de que me fuera de casa. Así que, cuando contesté el teléfono y escuché su voz, no sabía quién era hasta que se presentó. No tenía idea de qué esperar, pero supuse que tal vez quería comunicarse conmigo, considerando que mis padres lo habían hecho. La llamada empezó bien. Fue educada, casi dulce, lo cual me sorprendió dado todo lo que había escuchado sobre su comportamiento. Me pidió que les prestara dinero a nuestros padres para ayudarlos con su situación actual. Podía notar que había ensayado este discurso porque lo estaba adornando mucho, hablando de cómo estaban luchando y de cómo yo podía salvarla. Pero me mantuve firme y le dije que no podía ayudarles económicamente. Intenté mantener un tono respetuoso y le expliqué que mi relación con nuestros padres era complicada, y que tenía que tomar decisiones que fueran las mejores para mí. Y entonces todo cambió. Pasó de ser educada a estar furiosa en cuestión de segundos. Comenzó a acusarme de ser egoísta y de abandonar a su propia hermana. Seguía diciendo que estaba dando la espalda a mi familia y que siempre había estado celoso de ella. Incluso afirmó que estaba actuando como si fuera mejor que ellos porque me fui y empecé mi propia vida, mientras ellos habían sido quienes me apoyaron todo este tiempo. Era casi como si también hubiera ensayado esas palabras. Quiero decir, sonaba exactamente como nuestros padres. Además, sonaba tan convencida de que yo debía ayudarles, como si realmente creyera que era mi trabajo intervenir y arreglarlo todo. Estaba tan desconcertado que ni siquiera pude responder. Después de la llamada, supe que necesitaba hablar con mis padres para averiguar qué estaba pasando. ¿Por qué mi hermana pensaba que la había abandonado? ¿De dónde venía toda esta hostilidad y enojo hacia mí? Llamé a mis padres y tan pronto como contestaron, les pregunté directamente si le habían dicho a mi hermana que los había abandonado a ella y a ellos. Al principio, dudaron, pero rápidamente admitieron que le habían dicho durante años que había dejado a la familia porque no podía manejar compartir su atención con ella. Básicamente, me hicieron parecer un hermano mayor egoísta que no podía lidiar con tener una hermana menor y que rompió lazos con ellos por despecho. Durante todos estos años, mis padres han estado alimentando a mi hermana con esta versión distorsionada de por qué me fui, haciéndome ver como una especie de villano. No es de extrañar que sintiera que la había abandonado. Creció escuchando que me fui porque no quería compartir la atención de mis padres. Prácticamente colgué después de eso y ellos no han intentado contactarme nuevamente. Aunque, claro, solo han pasado unas horas desde que hablé con ellos. Además de eso, sinceramente no sé cómo sentirme en este momento. Por un lado, estoy enojado con mis padres por mentirle a mi hermana sobre mí y hacerle pensar que fui yo quien se alejó. Pero también estoy frustrado con mi hermana por arremeter contra mí y exigir que los ayude como si se los debiera. Desearía que mis padres le hubieran dicho la verdad sobre por qué me fui. Tal vez, si lo hubieran hecho, las cosas serían diferentes entre mi hermana y yo. Puede que no hubiera podido ayudar a mis padres financieramente, pero definitivamente habría podido llegar a mi hermana y ayudarla a cambiar su comportamiento. Pero ahora parece que hay demasiado daño para arreglar. Ni siquiera estoy seguro de si quiero hacerlo. Toda esta situación es tan agotadora porque, justo cuando pensé que había terminado con mi familia para siempre, regresaron de la peor manera posible. En este punto solo me queda bloquearlos, lo cual haré. Aunque todavía tengo dudas de si bloquear a mi hermana o no, ella no tiene la culpa de que mis padres sean así. Además, no sé por qué,
Pero todavía no me creo que una niña pueda llegar a ese extremo, aún con los padres que le ha tocado. Actualización 3. Pasaron unas semanas, pero fue el tiempo que me tomó llamar a mi hermana para tener una conversación con ella. No voy a decir que fue fácil, porque ella aún creía todas las patrañas de mis padres. Pero luego de unos segundos, en los que le pedí que me dejara contar mi parte y que luego tomara su decisión, se abrió conmigo. Le conté la verdadera razón de por qué me había ido cuando ella era prácticamente una bebé, y cómo me veían a mí y cómo la veían a ella nuestros padres. Al menos con eso pude conseguir que no estuviera tan enojada conmigo por supuestamente haberla abandonado años atrás, junto a mis padres. Luego le dije la versión que me dieron mis padres, sobre que ella era una niña problemática, y ella lo negó inmediatamente. Dijo que era una niña normal, que no le gustaba mucho la escuela, pero no faltaba, y mucho menos para tomar sustancias o lo que sea que mis padres pensaban. Ni siquiera se juntaba con personas que usaran esas cosas. Entonces le dije que seguramente mis padres estaban mintiendo para sacarme dinero, todo gracias a una historia triste sobre cómo habían perdido la casa donde crecí y habían tenido que vender cosas. Pero, sorprendentemente, esa parte sí era cierta. Mi hermana me contó que se habían tenido que mudar, vender objetos familiares de valor y ajustarse los pantalones. Sin embargo, mi hermana no podía creer que sus propios padres le habían echado la culpa a ella, cuando en realidad eran ellos mismos los que causaron todo eso. Según mi hermana, mi padre había perdido mucho dinero apostando, mientras que mi madre gastaba en compras innecesarias. Así que aquí estaban, mis padres asegurando que habían gastado dinero en la rehabilitación de mi hermana, cuando en realidad eran ellos quienes necesitaban rehabilitación para sus propias adicciones. Le pregunté si mis padres habían buscado ayuda para resolver esos problemas, pero ella no sabía demasiado, ya que por lo general la mantenían alejada de todo eso. Solo sabía a grandes rasgos sobre los problemas porque eran evidentes. Mi madre llegaba a casa siempre con algo nuevo, mientras mi padre salía los viernes o sábados por la noche diciendo que iba al casino. Luego estaban las discusiones a gritos entre ellos, donde se recriminaban cosas, y mi hermana podía escuchar todo. Así que todo esto explica por qué mi hermana estaba enojada conmigo. Según mis padres, yo era el malo que abandonó a la familia y no podía siquiera ir a ayudar. Al menos, esa fue la mentira que le contaron todos estos años a mi hermana. Después de tanto esfuerzo por tener una hija, ellos mismos lo arruinaron con sus propios problemas. Antes de que termináramos la conversación, le pregunté si estaba bien, ya que temía que mis padres la pudieran estar descuidando o maltratando. Creo que soy el claro ejemplo de que mis padres son capaces de eso. Pero me dijo que no, que le daban todas sus comidas. Le dije que podía llamarme cuando quisiera, ya que me gustaría formar parte de su vida, y dijo que lo haría. Así que algo de todo esto ha salido bien, he recuperado, o más bien ganado, una hermana gracias a mis padres. Su contacto después de tantos años ha servido para algo. Espero al menos tener una relación con ella, aunque con mis padres cerca no sé qué puedo esperar de todo esto. Actualización 4. Hace un mes empecé a tener contacto con mi hermana. Nos llamábamos y nos mandábamos mensajes cada tanto para charlar y ponernos al día, porque prácticamente no sabíamos nada el uno del otro. Hablábamos de todo un poco, de su escuela, de sus amigos y de lo que quería hacer cuando fuera más grande. Yo también le contaba sobre mi trabajo y las cosas que me gustan, mis hobbies y esas pequeñas cosas del día a día. Pero hace unos días me llamó muy tarde, en plena madrugada, y hablaba en susurros. Me desperté sobresaltado, y cuando vi su número en la pantalla, me agarró una angustia tremenda. Nadie llama después de las 2 de la mañana si no pasa algo serio. Me dijo que tenía que hablar bajito porque mis padres le habían quitado el teléfono como castigo. Habían descubierto un chat conmigo, y eso los había enfurecido. Se lo sacaron y recién lo había recuperado esa noche, cuando ya se habían dormido. Solo me llamaba para avisarme que no iba a poder hablar conmigo por un tiempo. Pero por el tono de su voz, supe enseguida que algo no estaba bien. Me dijo que, cuando leyeron todos los mensajes, comenzaron a cuestionarla para saber de qué cosas habíamos hablado. Fue entonces cuando los confrontó y les mencionó las mentiras que habían contado, lo que llevó a que la castigaran y le quitaran el teléfono. Según mi hermana, solo le habían gritado, pero estaba demasiado angustiada como para ser solo un castigo. Parecía como si hubiera algo más. No sé, llámenlo sexto sentido o conexión entre hermanos, pero después de que terminamos la llamada, no me sentía nada bien con la situación. Conociendo a mis padres y como han sido conmigo, no creo que sea descabellado pensar que puede haber algo más aquí. Sí, mi hermana era todo lo que ellos querían,
pero eso no quita que puedan estar maltratándola. Personas que están tan mal de la cabeza como para desechar a un hijo porque no es una niña podrían hacer esto y más. Pasé unos días pensando, lo cual me estaba comiendo por dentro. No podía llamar ni enviar un mensaje a mi hermana porque sabía que mis padres lo leerían y la situación sería aún peor. Lo que hice, hace unas horas, fue llamar a servicios de protección infantil. Estaba preocupado, así que les pregunté cuánto tardarían en actuar. Me dijeron que en 24 horas enviarían a alguien para evaluar la situación. Les expliqué que no tenía pruebas de que mis padres pudieran estar maltratando a mi hermana, pero no sabía qué más hacer. Por suerte, me tranquilizaron diciéndome que ellos podrían investigar y evaluar las condiciones en las que vive mi hermana. Y sí, pensé en ir a la casa de mis padres y comprobarlo con mis propios ojos. Pero también pensé que, si fueron capaces de hacerle algo a mi hermana solo por hablar conmigo, no sé qué podría pasar si yo aparecía allí. Es decir, podrían actuar como si no pasara nada allí y luego hacerle algo peor. No estoy entrenado para ver señales, ni puedo llevarme a mi hermana de allí. La estaría secuestrando. Creo que lo mejor ha sido llamar a personas que están entrenadas para estas situaciones. Regresaré cuando los servicios de protección infantil me hayan dado un informe o algo sobre su evaluación. Actualización 5. Sé que tengo muchos mensajes privados y comentarios sin responder, y espero que esta publicación aclare varias de sus dudas. En caso de no hacerlo, quizás en un par de días vuelva para sentarme a leer todos con más detenimiento y responder. He estado ocupado porque me estoy adaptando a vivir con una niña en mi casa, mi hermana. Creo que imaginarán lo que pasó, y es que Servicios de Protección Infantil descubrió que hubo maltrato por parte de mis padres. Esa es la versión corta de lo que sucedió, ahora viene la versión larga. Servicios de Protección Infantil fue a la casa de mis padres y no solo descubrió maltrato, como que mi hermana no estaba comiendo bien ni recibiendo comida apropiada para un niño, sino que además había sido golpeada recientemente. Cuando la castigaron, entre comillas, realmente la habían golpeado, y aún tenía los moretones cuando llegaron los representantes de Servicios de Protección Infantil. Una persona habló con mi hermana a solas, y ella pudo contarles algunas cosas después de que le aseguraron que podrían llevarla conmigo. Al principio, no quería abrirse porque tenía miedo de lo que nuestros padres le harían si la llevaban de vuelta a casa. Pero como le garantizaron que la sacarían de ahí, ella pidió que la llevaran a mi casa. Les contó todo en detalle, y más tarde también me lo contó a mí. No voy a repetir aquí lo que me dijo, pero fue realmente terrible. Así que, unos días después, Servicios de Protección Infantil la trajo a mi casa. No podía negarme a aceptarla, especialmente porque conozco muy bien lo que es vivir con nuestros padres. Esto sucedió hace apenas un mes, por lo que ha sido toda una adaptación. Ni siquiera la había visto desde que era una bebé, así que era prácticamente irreconocible para mí. Pero nos hemos adaptado lo mejor que hemos podido. Por ahora, ella duerme en una habitación improvisada, que es mi sala, ya que solo tengo una habitación en mi casa. Todo ocurrió tan rápido que no he tenido tiempo de preparar algo mejor. Sin embargo, ya estamos buscando otro lugar más grande, con 2 habitaciones, para que ella pueda tener su propio espacio. En cuanto a mis padres, no sé mucho, pero tienen prohibido acercarse a mi casa o a mi hermana, y por consiguiente, a mí. Lo cual es bueno, porque de otra forma podrían meterse en más problemas. Ya enfrentan varios por haber maltratado a su hija, así que no creo que estén dispuestos a agregar más complicaciones a su lista. Actualización 6. Una breve actualización para todos los que se han preocupado por mi historia. Mi hermana y yo nos hemos mudado, y hemos conseguido algo un poco más grande. No es mucho más grande, pero al menos tiene una habitación para cada uno. De mis padres, solo puedo contar que han tenido que realizar un curso de manejo de la ira, además de pagar una multa. No es mucho, y deberían estar pasando tiempo tras las rejas, pero al menos mi hermana no tiene que regresar con ellos. Eso es lo único que me importa. Mis padres ya tienen bastantes problemas, además de lo relacionado con servicios de protección infantil, como sus problemas de juego, compras compulsivas y deudas. No sé los detalles, pero al menos, por lo que me ha contado mi hermana, ya eran importantes cuando ella aún vivía con ellos.